Brandon Stark, uno de los personajes que detonó en el buen sentido la trama de Game of Thrones. Esto al ver a Jaime detonando en el mal sentido a su propia hermana en una torre en Winterfell, lo que ocasionó que comenzara un viaje místico de introspección para darse cuenta que tiene poderes, y con este mismo viaje aprender a dominarlos, viviendo varias aventuras y adversidades. Sin embargo, en algún punto su personaje se estancó, perdió toda personalidad y al final resulta que él siempre supo que se iba a convertir en el rey de los 7 reinos. Decisión bastante polémica por parte de los creadores, escritores y showrunners de la serie, por lo que el día de hoy analizaremos al personaje de Brandon Stark, dando un resumen de su historia, reflexiones de la misma y una conclusión donde determinaré si así como el resto de personajes de Game of Thrones fue desperdiciado. Así que pónganse cómodos, esto es Monkey Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video. Bran Stark. La primera vez que lo vimos, así como todos los demás miembros de la familia Stark, fue en el patio de Winterfell, teniendo una práctica de tiro con arco con sus hermanos mayores, donde estos se burlaban de él por su deficiente habilidad con el arco, aunque inmediatamente son reprendidos por su padre. Pero enseguida se aparece su hermana mayor, Arya, quien en un solo intento demostró tener mayor habilidad que su hermano, lo que lo enfureció y corrió tras de ella. Luego de eso, Ned es informado de un desertor de la Guardia de la Noche, y Ned toma la decisión de llevar a Bran a presenciar el acto de la ejecución de este hombre. Y efectivamente, Bran observa cómo la ejecutan, siendo aconsejado primero por su hermano Jon de que no aparte la mirada, y luego Ned se acerca con él para preguntarle si entiende por qué hizo eso, diciéndole que ese es su deber como guardián del norte. El hombre que dicta la sentencia es el hombre que blande la espada, una lección acerca del deber y de lo que se espera del Lord de Winterfell y sus costumbres ancestrales. Luego de esto se da la llegada de la familia real a las tierras norteñas, esto por la repentina muerte de la mano del rey en misteriosas circunstancias, y vemos a Bran con una gran habilidad para trepar y escalar, cosa que no le gusta para nada a su madre por el riesgo que implica, aunque Bran le promete no volver a hacerlo, cosa que Catelyn sabe que es mentira por sus expresiones faciales cada que miente. Una vez acabada la fiesta, Bran vuelve a hacer eso que su madre le prohibió, escalar, y por dicho acto presencia una escena que no debería haber visto, a la reina Cersei teniendo relaciones con su propio hermano. El pequeño Brandon queda atónito y antes de que pudiera hacer algún otro movimiento, el caballero de la Guardia Real, Jaime Lannister, lo arrojó de la torre alta. Afortunadamente Bran no perdió la vida, pero sí quedó en una especie de estado de coma por varios días donde acontecieron un montón de cosas, como su padre yéndose de Winterfell junto a sus hijas por mandato del rey Robert, pero sobre todo pasa que una noche donde su madre lo velaba mientras hacía un ritual para sus dioses, un mercenario llegó a atacarlo luego de haber causado una distracción que mantuvo ocupado al Lord Regente de Winterfell, Robb Stark. Este hombre se disponía a acabar con la vida de Bran, pero fue salvado gracias a la valentía de su madre, así como gracias a la bestialidad de su lobito Wargo, a quien Bran nombró como Summer, haciendo referencia a que Bran fue un niño nacido en el verano. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, las estaciones no son como en nuestro mundo, por lo que pueden pasar más meses de lo esperado e incluso años para que la estación cambie. Pero en los inviernos las cosas son bastante duras, ya que las noches se prolongan por días, no hay crecimiento de cultivos por esto mismo y hay un mito de seres mitológicos que atacan durante estas épocas. A Bran Stark le tocó la fortuna de haber nacido en el verano más largo que ha habido en muchos años y nunca ha presenciado un invierno. En su recuperación, Bran escucha estas historias horrorosas acerca del invierno. A Bran siempre le han gustado las historias de terror, pero su cuidadora lo abruma con una historia de terror real de lo que pasa cuando llega el invierno. También Bran recibe la noticia de que debido a su accidente ha perdido la capacidad de caminar, además de que parece tener amnesia y no recuerda el evento que lo llevó a caer de la torre. Sin embargo, a partir de aquí, Bran comienza a experimentar algunos eventos inusuales, como que ahora tiene sueños donde él está en la piel de su lobo Summer y sale a cazar en él. Sin
sintiendo el sabor de la sangre en su propia boca, así como que comienza a tener visiones de eventos que aún no han sucedido, cosa que no solo tiene él, sino que se da cuenta que su hermano menor, Rickon, también está sufriendo, viendo a su padre morir en la capital. Bran sigue con sus clases estudiando los emblemas, lemas y costumbres de las más grandes casas nobles de Westeros, aunque no le ve mucho interés en ello. En una visita a Winterfell por parte de Tyrion Lannister, este le obsequia unos planos para que le diseñen un mecanismo con el que pueda seguir cabalgando a pesar de no poder usar sus piernas, con el cual logra salir junto a su hermano Robb y al guardián Theon, un prisionero que su padre tomó luego de que la familia de Theon se rebelara contra el mandato del rey Robert. Y ahí Bran es capturado por un grupo de salvajes quienes vienen más allá del muro. Estos toman a Bran como rehén, pero Robb junto con Theon logran acabar con los hombres dejando vivir únicamente a esta chica, a quien deciden mantenerla como prisionera y sirviente. Sin embargo, esta chica pronto crea una gran afinidad con Bran, a quien le cuenta acerca de esas criaturas mitológicas que se encuentran más allá del muro, solo que ella le asegura que son reales y que ese es el motivo por el cual ella se encontraba huyendo del norte. Al poco tiempo pasa algo funesto, y es que su padre ha sido ejecutado en la capital luego de que el rey muriera y de que su hijo tomara la corona, y su madre y su hermano han salido del norte para comenzar un enfrentamiento contra ellos, lo que deja a Bran como el nuevo Lord Regente de Winterfell a pesar de su edad. Bran evidentemente cumple el rol del niño en esta obra, aquel personaje a través del cual conocemos este mundo y a sus personajes. Podríamos decir que Bran fue el primer personaje principal de la obra, mínimo durante el primer episodio, ya que es con quien primero empatizamos al ser instruido en este mundo que nosotros también desconocemos. De igual forma, su accidente, entre comillas, es uno de los hechos catalizadores de toda la trama, un punto clave que, de haberse evitado, las cosas hubieran ocurrido de formas muy diferentes, y tal vez hubieran podido evitar muchos eventos funestos. Bran no solo demuestra ser el personaje guía para el espectador, sino que pronto descubrimos algunas cosas fuera de lo común con Bran, puesto que ha perdido las piernas pero ahora ha desarrollado algunas habilidades. Tiene una gran conexión con su lobo Sommer, y tiene algunos sueños extraños donde ve a un cuervo de 3 ojos que le guía a lugares clave. Entonces entendemos que Bran es un personaje más importante de lo que parece, ya que es capaz de ver cosas que no todos pueden ver. Como Lord Regente de Winterfell, Bran se encargó de los asuntos internos del norte, esto mientras seguía estudiando y aprendiendo del Maester Ludwig, y salía a practicar con su nueva cuidadora y prisionera de nombre Osha, esto mientras sigue con sus sueños extraños, donde en uno de ellos ve a las mareas llegar a la ciudad e inundarla por completo, acabando con la vida de Ser Roderick, el maestro de armas de Winterfell, y dicho sueño ambiguo pronto se materializa y comienza a cobrar sentido. Las mareas representaban a la casa Greyjoy, ávidos marinos, quienes encabezados por Theon, a quien Bran alguna vez vio como su hermano, deciden tomar Winterfell, pero no sin antes hacer una demostración de su agresividad cortándole la cabeza a Ser Roderick. Bran le exige que se detenga, pero Bran es apenas un niño, quien ahora está lisiado y que no tiene ningún hombre fuerte cerca para protegerlo, por lo cual los pequeños Stark son aprisionados fácilmente, aunque al poco tiempo, gracias a Osha, quien ya se ha encariñado bastante con los niños, logran escapar y ocultarse, haciendo que Theon comenzara una búsqueda de ellos, pero al no encontrarlos, Theon optó por hacer pasar a otros 2 niños granjeros como Bran y Rickon, a quienes quemó y colgó. Bran se entera de esto y se siente mal que aquellos niños tuvieran que morir por ellos, ya que él los conocía y eran niños buenos e inocentes que no se merecían para nada eso, y por su cobardía perdieron la vida. Aún así lo intentan convencer de escapar, ya que su vida es valiosa, aunque antes de partir se despiden del Maester Ludwig, quien también fue acabado por estos hombres. Bran siguió demostrando sus habilidades sobrenaturales a través de sus sueños y visiones, aunque de forma bastante abstracta y metafórica, demostrando que aún no es capaz de dominar este poder si es que hay alguna forma de dominarlo, y a pesar de ser muy joven demostró ser un líder responsable quien se preocupa por su gente. Por ello le dolió demasiado el hecho de que personas como Roderick y Ludwig hayan perdido la vida, aunque no solo ellos, sino que también le afectó bastante la muerte de aquellos niños granjeros, sintiéndose como si no hubiera podido cumplir con su deber como guardián del norte, pero también reconoce que se encuentra en una posición importante y que no debe bajar la guardia si es que quiere la victoria de su familia, aunque más que victoria, que se haga justicia. A partir de aquí, las visiones de Bran se intensificaron. Veía escenas del pasado donde sus hermanos se burlaban de él, y seguía viendo al cuervo de los 3 ojos, a quien él intentaba matar, hasta que un joven, quien también se volvió recurrente en sus sueños, le indicó que no podía matar al ave, ya que ese cuervo era el mismo, y al poco tiempo en el mundo real, este chico se le hace presente junto a su hermana, y se presentan como Jojen y Mira Reed, hijos de Howland Reed, un fiel amigo y abanderado de la casa Stark, y este joven le cuenta que él también posee la misma habilidad de Bran de tener visiones, y comienza a explicarle varias cosas a Bran. En primera le dijo que viajó hasta encontrarlo precisamente a él, y esto porque ha tenido visiones como la muerte de Ned Stark, así como de él encontrándose con Bran y llevándole un árbol que se encuentra más allá del muro. Jojen explica que su poder se le conoce como ver evidencia, y que puede ver algunos eventos aleatorios del pasado, presente y futuro. Osha no se encuentra
encuentra muy convencida de ir para el norte, ya que ella viene huyendo de allá y sabe que hay criaturas bastante horrorosas que podrán acabar con ellos. Y de igual forma no mantiene una buena relación con los Reed, ya que ella desea ante todo proteger a aquellos niños. Pero Bran está viajando hacia un camino peligroso, y después de muchas pláticas y tensiones llega a una torre donde los chicos se refugian, ya que notan que hay salvajes afuera que están saqueando aldeas y acabando con las personas. Pero debido a la tensa situación y a la fuerte lluvia, Hodor comienza a alterarse. Y es que Bran a estas alturas se dio cuenta gracias a Jojen que también tiene el poder del Warg, o sea que puede entrar en los cuerpos de los animales y demás criaturas. Y al Hodor tener sangre de gigante, Bran puede entrar en su mente y lograr calmarlo. Pero no solo eso, ya que en breve se da cuenta que afuera se encuentra su hermano Jon enfrentándose contra ese grupo de salvajes, por lo que ahora se mete en el cuerpo de los lobos Summer y Shaggy Dog y apoya a Jon. Y cuando el peligro se disipa, Osha no está dispuesta a que sigan con el viaje, pero Bran le dice que ese es su propósito, por lo cual a los chicos no les queda de otra que separarse. Bran seguirá junto con Hodor y los hermanos Reed, y Osha se llevará a Rickon, así que ambos se despiden. Y cuando Bran está a punto de cruzar el muro, se encuentra con Sam Tarly, amigo de Jon Snow, quien lo reconoce, y de igual forma intenta convencerlo de no cruzar. Pero la voluntad de Bran es más fuerte y los chicos parten para allá no sin antes recibir un arma de vidragón de Sam con la cual podrán mantenerse a salvo. Ahora vimos cómo Bran siguió desarrollando sus habilidades. Su encuentro con Jojen fue clave para el personaje, ya que gracias a esto supo que había más personas como él. Bran aprendió que ese cuervo de los tres ojos con el que tanto soñaba en realidad es él, y paradójicamente tiene que viajar más allá del muro para encontrarse con él. De igual forma aprende a controlar a voluntad su poder de Warg incentivado por Jojen. Esto al entrar en la mente de su amigo y protector Hodor, quien se dice que tiene sangre de gigante, un acto que en toda la serie no se ve que realicen otros Warg, por lo que podemos intuir que el poder de Bran es incluso superior. Y aunado a esto entra en la mente de ambos lobos, Summer y Shaggy Dog, para proteger a su hermano. Y una vez que llegan a la colindancia con el otro lado del muro, a pesar de las recomendaciones de Sam y Osha, quien esta última viene de más allá del muro y conoce los peligros que implica, Bran toma la decisión de ir para allá, ya que sabe que esa es la única manera en la que podrá aprender a manejar sus habilidades y de esa forma ser de mayor utilidad en los conflictos que se desarrollan en el reino, ya que de lo contrario se la pasará ocultándose y refugiándose, siendo un tullido que poco puede aportar, y sabe que como su camino va a ser peligroso, la mejor decisión es separarse de su hermano para mantenerlo a salvo. Una vez cruzando el muro, Bran y los chicos logran encontrar una vivienda donde residen los hermanos de la Guardia de la Noche, por lo que Bran planea ir con ellos para encontrarse con Jon o alguien cercano a él que les ayude en su misión. Pero al poco tiempo Bran se da cuenta que esos hermanos no deben ser buenas personas, ya que se encuentran bebiendo y abusando de las mujeres que se encuentran ahí. Pero al poco tiempo llegan otros hermanos de la Guardia para enfrentarlos, y uno de ellos se encuentra a Bran y sus amigos. Pero para infortunio de Bran, este hermano parece tener un objetivo propio, y es que toma a Bran y sus amigos y los ata. Este sujeto es Locke, abanderado de la casa Bolton, quien fue enviado para infiltrarse en el muro justamente para encontrar a los hermanos Stark, ya que Theon les confesó que los niños a los que quemó en realidad no son los niños Stark, y que ellos escaparon y probablemente sigan con vida. Y mientras el conflicto se lleva a cabo afuera entre hermanos de la Guardia, Bran vuelve a hacer uso de su poder Warg para entrar en Hodor y salvarse de la situación, acabando con la vida de Locke. Y cuando los chicos se encuentran escapando, Bran logra ver a su hermano Jon, quien estaba liderando este ataque en contra de los hermanos traidores de la Guardia de la Noche. Y ahí Bran por momentos piensa en reunirse con él, pero ahí cae en cuenta de que si Jon los encuentra, lo más seguro es que no los apoye en su misión de viajar aún más al norte. Esto para protegerlos de las amenazas que se encuentran en ese lugar, y cosa que hará que Bran no pueda completar su destino y encontrarse con el cuervo de los tres ojos. Así que los chicos siguen con su camino, y al poco tiempo logran dar con este árbol de las visiones de Jojen. Pero cuando estaban a punto de llegar, son atacados por muertos, quienes acaban con la vida de Jojen. Pero al poco tiempo son salvados por unas criaturas extrañas con apariencias de niños. Jojen en su lecho de muerte le menciona a Bran que él sabía que todo se acabaría así para él, ya que sus visiones nunca pasaban de aquel evento, por lo que Bran, Hodor, Mira y Summer parten al Arciano, donde son guiados por aquellas niñas del bosque. Los espectros mueren intentando pasar por los encantamientos que los niños del bosque han puesto sobre él, y los llevan ante este anciano que se encuentra en el centro del árbol, quien se presenta como el cuervo de los tres ojos. Y no solo eso, ya que Bran le pregunta si hay forma en la que recupere la capacidad de caminar, pero él le contesta que no volverá a caminar, pero sí podrá volar. Bran siguió viviendo dificultades, pero gracias a la mejora en sus habilidades pudo superarlas, como en la situación del hermano Locke y más adelante con los espectros. Sin embargo, tuvo un punto de reafirmación al cruzarse con Jon. Nuevamente entró en la disyuntiva de su deseo personal y su obligación de cumplir su destino y encontrarse con el cuervo de los tres ojos. Por un lado podía quedarse con Jon, uno de los pocos hermanos que le quedan, que es un habilidoso combatiente, y Bran sabe que los protegería y los mantendría a salvo. Y por otro lado estaba cumplir con su destino, no reencontrarse con Jon y seguir
viajando a las tierras peligrosas del norte, donde podrá afinar sus habilidades y comprender qué es lo que el destino le depara y cuál es su rol en toda esta historia, y termina optando por esta última, ya que Bran no le ve propósito a la vida si es que no tiene un objetivo claro. Quedarse en la comodidad de la protección de Jon y los hermanos de la guardia los mantendrá con vida, pero será una vida sin propósito y que tenga que ser cuidado por siempre. Pero si va para el norte, sabe que encontrará propósito y podrá aportar en un panorama más amplio. No solo será Bran el tullido, sino que se convertirá en alguien valioso no solo para los Starks o Winterfell, sino para el mundo. Bran pasó un tiempo dialogando y entrenando con el Cuervo de los Tres Ojos, aprendiendo todo de él y dando varios paseos por eventos del pasado. En uno de estos observó a su padre joven junto a su tío Benjen, a su tía Lyanna Stark y a un joven Willis, quien más tarde será conocido como su fiel amigo y protector Hodor. Pero aquí el personaje clave es Lyanna Stark, ya que según lo que se sabe fue gracias a ella que comenzó la guerra conocida como la Rebelión de Robert. Se sabe que Lyanna era prometida de Robert Baratheon, pero en una ocasión el príncipe Rhaegar Targaryen la secuestró y abusó de ella, por lo que los Stark fueron directamente a hablar con el rey Aerys II para exigirle llevar a su hijo a la justicia y regresarles a Lyanna. Pero el rey, en vez de apoyarlos, los masacró, lo que ocasionó que las casas Stark y Baratheon se levantaran contra los Targaryen, apoyados por otras casas nobles. Gracias a un movimiento de Tywin Lannister, los rebeldes lograron ganar la guerra, pero aún seguía desaparecida Lyanna Stark, por lo que Ned fue a buscar a la Torre de la Alegría en Dorne, donde su hermana era custodiada por guardias reales, y entre ellos se encontraba uno de los guerreros más habilidosos en la historia de Westeros, Sir Arthur Dayne. Pero Ned y sus abanderados logran derrotarlos, y cuando Ned llegó a la torre se encontró a su hermana desangrada y muerta. Justamente esto último es lo que observa Bran, pero el evento es ligeramente diferente a lo que él sabía, ya que su padre no derrotó habilidosa y honorablemente al Caballero del Amanecer, sino que Ned se encontraba derrotado y fue apoyado por Howland Reed, padre de Miro Jojen, quien acabó con la vida del caballero por la espalda. Y posterior a eso, Ned escucha gritos provenientes del norte, por lo cual parte para allá, pero antes de irse Bran le habla, diciéndole padre, cosa que Ned escucha. Para el Bran no continuar comunicándose con Ned, él sigue con su camino, y el cuervo lo lleva de regreso al presente. Otra de las visiones de Bran es para conocer el origen de los caminantes blancos, y es que resulta que antes, cuando Westeros ni siquiera se llamaba Westeros, sus habitantes eran estos niños diminutos con habilidades mágicas a quienes se les conocería como los hijos del bosque, quienes tenían árboles por todo el continente con caras talladas con los cuales se comunicaban con sus dioses. Cuando llegaron los primeros hombres al continente, estos se pusieron a talar los árboles y a imponer sus propias costumbres y religión, cosa que no les gustó para nada a los hijos del bosque, y ya que los primeros hombres estaban causando un exterminio de su raza, tomaron a uno de ellos y le insertaron vidregón, y sumado a su ritual, este hombre se convirtió en el rey de la noche, el caminante blanco original, quien se hizo de su propio ejército de otros caminantes y de muertos a quienes les recobra la vida, pero ahora como seres cuyo único propósito es acabar con toda forma de vida en el continente, incluyendo a los mismos hijos del bosque, por lo cual comenzó una gran guerra donde los primeros hombres y los hijos del bosque se aliaron para contener a esta amenaza del norte, y para ello construyeron un muro inmenso de hielo con encantamientos que les prohibirían pasar, pero los hijos del bosque quedaron casi extintos por toda esta guerra. Bran entonces, interesado en el Rey de la Noche, parte a ver su ubicación actual, dándose cuenta de que posee un gran ejército dispuesto a acabar con la vida y traer al mundo un gran invierno. Y cuando Bran se aproxima al Rey de la Noche, gracias a sus poderes brindados por la magia, se percata que Bran lo está observando y lo toca, dejándole una marca que sirve como una especie de rastreador, por lo cual ahora el Rey de la Noche no solo conoce la ubicación de Bran y del Cuervo de los Tres Ojos, sino que además ha podido inutilizar el encantamiento de los niños del bosque que le impedían pasar al árbol, por lo que el Cuervo advierte a Bran que los caminantes se avecinan. Aún así, Bran no parece tener la premura que merece la situación, e incluso antes el Cuervo le comentó a Bran que se estaba ahogando en sus visiones, refiriendo que Bran estaba absorto por los acontecimientos pasados, una época más noble y pacífica, lo que provoca que justo en el momento en que lleguen los caminantes, se encuentre en medio de otra visión del pasado, donde da seguimiento a aquella escena de su padre entrenando a su tío Benjen. Los caminantes arrasan a los hijos del bosque y logran entrar al árbol arciano. El Cuervo de los Tres Ojos es eliminado y Sommer, el lobo de Bran, se sacrifica por él. Hodor está muerto del miedo. Miro y Bran, quien último aún siguen sus visiones, intentan escapar por la puerta trasera, y para esto necesitan que Bran entre en la mente de Hodor para aclarar la puerta con la que ellos puedan conseguir tiempo. Bran en sus visiones escucha las órdenes de Mira, por lo que sin pensar usa su poder como warg para entrar en la mente de Hodor, pero no entra en la mente de nuestro Hodor, sino que entra en la mente del joven Willis. Aún así, Bran consigue que Hodor se levante y los ayude a escapar, además de que se postre sosteniendo la puerta, mientras Mira le grita esto mismo: sostén la puerta.
"Hold the door". En eso el joven Willis entra en un trance, ya que al parecer el hecho de que Bran del presente haya guarjeado al Hodor del pasado ha hecho que este escuche las voces del presente y por lo tanto colapsa, repitiendo una y otra vez las palabras de Mira, "Hold the door", pero en cada repetición el verso se va deformando, ocasionando que la frase termine sonando a Hodor, la única palabra que este hombre sabe mencionar. Y para hacer la situación aún más trágica, Hodor en el presente es superado por los espectros y su vida acaba. Bran, ante la muerte del Cuervo de los Tres Ojos, se convierte en su sucesor, lo que ocasiona que comience a presenciar un montón de eventos importantes en la historia reciente de Westeros, así como la que está por venir. Observa al Rey de la Noche convirtiendo infantes en caminantes, ve la muerte de su hermano Robb, ve a Jaime Lannister acabando con la vida del Rey Loco, ve a un dragón inmenso volando sobre la ciudad capital, ve al Rey de la Noche posándose ante Jon, ve un gran depósito de fuego valirio, entre otras cosas. Y al poco tiempo Mira y Bran son alcanzados por los espectros, pero ahí se aparece Benjen Stark, tío de Bran y antiguo primer comandante de exploración de la Guardia de la Noche, quien desapareció tras una expedición. Benjen salva a los jóvenes y luego le explica a Bran que los caminantes acabaron con su vida, pero que fue devuelto a la vida gracias a los Hijos del Bosque. Benjen guía a Bran y a Mira de vuelta al muro, pero antes de llegar se detiene un arciano, un árbol con el que los Hijos del Bosque se comunicaban con sus dioses, y Bran al tocarlo tiene otra visión. Revive aquel momento donde su padre acababa de derrotar a los guardias reales Targaryen y sube a la Torre de la Alegría. Bran lo sigue y al llegar a la cima observa a Lyanna Stark, quien efectivamente se encontraba desangrada, y ella le pide a Ned que se acerque a su oído. Lyanna le revela una verdad a Ned que Bran no logra escuchar, pero inmediatamente después de eso se escucha un llanto, y las doncellas de apoyo llevan consigo a un recién nacido. Entonces Lyanna en su lecho de muerte le pide a su hermano que le haga una promesa, la cual tampoco sabemos de qué se trata, pero Bran inmediatamente descubre que aquel recién nacido no es otro que su hermano Jon Snow, el bastardo del norte quien en realidad tiene sangre real. Bran se encontraba explotando sus habilidades. Las visiones ya no eran aleatorias, eran conscientes. Él podía viajar a los momentos que él deseara y revivir momentos satisfactorios, pero justo aquí está la trampa de ser el Cuervo de los Tres Ojos: sosegarte en los momentos buenos y escapar del presente. Al tener la habilidad de estar en el momento y época que tú quieras, puedes distraerte bastante, y con ello puede hacer que dejes de vivir tu vida y solo te enfoques en los recuerdos de mejores épocas. Es por ello que el Cuervo de los Tres Ojos le dice que se estaba ahogando. Bran estaba absorto en sus visiones, no quería salir de ellas, y el Cuervo sabía que esto era un gran problema, ya que la obligación del Cuervo es simplemente ser una enciclopedia, tener la verdad del mundo, más no actuar en consecuencia. El Cuervo sirve para tener un registro de la historia, pero si uno se pierde en cualquiera de sus pasajes es difícil recuperarse, y justamente debido a que Bran se encontraba absorto en estas visiones fue que el Rey de la Noche pudo encontrarlos y acabar definitivamente con los Hijos del Bosque y sus amigos Hodor y Sommer. Con la muerte de Hodor, Bran aprendió la consecuencia de este poder. Una pequeña irresponsabilidad puede condenar a una o varias vidas a un destino fatal. Es cierto que si Bran no hubiera hecho esto, Hodor no hubiera estado para apoyarlo en primer lugar, pero el hecho de que esto tuviera que ser así es bastante trágico. Y bueno, de hecho esto aplica con todo, ya que no podemos catalogar las acciones de Bran como buenas o malas, ya que sean como sea, llevaron a Bran a adquirir este nuevo poder. Jojen le comentó que él era el Cuervo de los Tres Ojos y que debía llegar a ese árbol, por lo cual ya estaba escrito que todo esto pasaría para que Bran adquiriera ese poder. Pero ¿por qué es relevante para la historia que Bran adquiera este poder? Pues a este punto ya podemos saber cuál es la relevancia de Bran en toda esta historia. Conocer las verdades ocultas y secretos que pueden traer un gran cambio a la política actual del reino, o que incluso pueden salvar al mundo. Bran nunca fue un guerrero. Desde niño demostró que se le dificultaba esa faceta, pero sí es un gran pensador, y ahora tiene la capacidad de aportar de esa forma. Bran funge como ese personaje que contiene toda la información necesaria para poder solucionar los conflictos, o mínimo darles un sentido. Bran ya se adentró en esta mitología de los caminantes blancos, sabe cuál es su objetivo y su origen, y sabe lo peligroso que son, al igual que sabe que su hermano Jon es más importante en esta historia de lo que todos piensan. Bran logra cruzar el muro y llega a Winterfell, donde es recibido por sus hermanas Sansa y Arya Stark, quienes han recuperado el norte gracias a Jon. Pero Bran ya no es el mismo. Ahora es frío, sin personalidad y se hace llamar a sí mismo el Cuervo de los Tres Ojos. Incluso se muestra indiferente con Mira Reed, quien lo apoyó en todo este viaje y lo mantuvo a salvo. A partir de aquí, el personaje de Bran se vuelve callado y apartado. Solo interviene cuando la trama lo necesite. Le otorga a Arya una daga de acero valirio que le otorgó Meñique, y es que Meñique comienza a manipular a Sansa y a Arya para enfrentarlas entre ellas. Pero Bran fue clave para desenmascararlo, citando frases que Meñique había dicho antes, y confirmando que Meñique había estado conspirando no solo en contra de los Stark, sino de muchas personas en todo este tiempo con la finalidad de obtener el poder. Es por ello que Sansa lo sentencia y Arya lo ejecuta. Además de eso, al momento en que llega Sam a Winterfell, se le revela que Jon en realidad es hijo de Rhaegar y Lyanna, y por ende su apellido debería
ser Sant, al ser un bastardo del sur. Pero Sam lo corrige, indicándole que leyó una carta de anulación de matrimonio entre Rhaegar y Elia Martell, además de un acto de matrimonio entre Rhaegar y Lyanna, por lo cual Jon no es hijo ilegítimo. Así que Bran viaja a ese momento y presencia la ceremonia, dándose cuenta que esa historia que él creía de que Lyanna había sido raptada era falsa, y en realidad ellos huyeron juntos por su amor. Ambos se amaban, pero ambos fueron emparejados con personas diferentes, y por ello decidieron huir, ya que la sociedad y el reino nunca hubiera aceptado su romance, y de ese romance nació Jon Snow, cuyo verdadero nombre es Aegon Targaryen VI, y aquello que le había dicho en secreto Lyanna a Ned era justamente eso, además de que le hiciera la promesa de no revelar esta verdad, ya que Robert podría acabar con la vida del infante de enterarse. Luego de eso, ya con el conocimiento de los altos mandos del continente respecto a la amenaza de los caminantes, recibe a Jon y a demás personajes, pero se muestra indiferente, siguiendo repitiendo que él no es Bran Stark, sino el Cuervo de los Tres Ojos, y que él no tiene deseo en convertirse en el Lord de Winterfell, donde por derecho de sucesión le correspondería. Bran apoya en la batalla en contra de los caminantes sirviendo de carnada, pues sabe, y como dice Sam, el mayor enemigo de alguien que quiere acabar con la humanidad es acabar con la persona que tiene todo el registro de ella. En la batalla, Bran usa su poder como Warg para meterse en la mente de los cuervos y así encontrar la ubicación de los caminantes. Pero aún así, estos avanzan, pero cuando están a punto de acabar con él, Theon se sacrifica y luego Arya se escabulle para acabar con él con la daga que le proporcionó Bran. No volvemos a saber de Bran hasta el final, donde se lleva a cabo el juicio de Tyrion Lannister por haber traicionado a la reina Daenerys, así como a Jon Snow por haber acabado con su vida. Y es que Daenerys atacó la ciudad capital, usando el poder del fuego de su dragón, carbonizando y acabando con varias vidas no solo de soldados y tropas opositoras, sino también de bastante gente inocente, por lo cual Tyrion dejó de seguirla y Jon acabó con su vida. En la asamblea, ante la ausencia de poder y ante la presencia de los grandes lores de Westeros, se plantea el futuro del reino, y Tyrion propone que la persona que debería tomar el trono es aquella que no tenga ambición, que tenga una historia impresionante y que no tenga oportunidad de descendencia, para que así cada nuevo rey sea elegido por un consejo legítimo y no se sigan dejando llevar por el derecho sanguíneo. Y Tyrion propone a Bran, a quien apoda como el Roto. Bran acepta, mencionando que ese siempre fue su propósito y todos los lores y demás personajes X votan a unanimidad por él, quien encomienda como sanción a que Tyrion sirva como su mano del rey, que Jon sea exiliado al muro para no enojar a las tropas de Daenerys y que el norte se vuelva un reino independiente. Bran conforma su consejo real, Brienne como Lord Comandante de la Guardia, Bronn como Maestro de la Moneda, Davos como Maestro de Aguas y Sam como Grand Maester, comprometiéndose a restaurar la paz en los nuevos 6 reinos. Como vimos, después de la muerte del Cuervo de los Tres Ojos, Bran se volvió el nuevo. De aunado a eso, luego de tocar el arciano, tuvo bastantes visiones, haciendo que la personalidad de Bran cambiara drásticamente, casi dejándolo sin personalidad propia. Bran ya sabía todos los acontecimientos que estaban por pasar, y únicamente aportaba para que estos pudieran suceder de tal manera. Bran dejó a un lado todo esbozo de su identidad, y esto se recalca con el nulo agradecimiento hacia Meera, quien lo cuidó y protegió, así como su hermano, quien literalmente dio su vida por él. Bran se ha vuelto otra persona. Como mencioné, la importancia de Bran ahora radica en ser esa guía, ese personaje quien es de información vital para los eventos claves del futuro, y esto se ve al revelarle a Sam la verdadera procedencia de Jon y legitimidad como rey, para que este así se lo comunicara, y este a su vez a Daenerys, Sansa y Arya. A este punto, todas las decisiones de Bran tienen razón, puesto que todas terminan con una resolución que él esperaba y ya había visto. Bran no puede tener tantas interacciones, porque de hacerlo podría modificar lo que él ya vio. Bueno, de hecho él no puede modificar eventos, solo participará en la narrativa del destino para que ocurran. Bran mencionó que él no tenía interés en ser Lord, y esto porque él sabía que no sería nada más que un Lord, sino el rey, y bajo su mandato se podrá construir un mundo mejor. Como vimos, Bran es un personaje que sirve para desvelar los secretos del reino. Su viaje de conocimiento e introspección fue clave para que esto sucediera. Hasta la temporada 6, Bran se mantenía como un personaje con habilidades que buscaba la manera de dominarlas, pasando por el camino varias dificultades, pero que gracias a sus amigos logró conseguir. Sin embargo, al momento de adquirir ese poder, Brandon Stark se disipó y se volvió una persona omnisciente, que solo estaba expectante de los eventos que ocurrieran como él los vio. El viaje de Bran Stark nunca fue el de protagonista, sino
el de ser ese personaje guía con el cual se puede alcanzar la justicia, la verdad, el honor o la salvación, por así decirlo, el gurú. Pero bueno, aquí vienen mis opiniones personales. Bran Stark, un personaje sumamente interesante. Todo su viaje y aprendizaje dejaba expectante. Uno se emocionaba con lo que Bran se podía llegar a convertir. Con el tema de la adaptación y los libros, Bran fue excluido de la quinta temporada, pero esto sirvió para que en la sexta regresara con todo. De verdad, de las tramas más interesantes de esta temporada fue la de Bran, desvelando grandes secretos del reino, pero aún dejando bastantes para que vayamos descubriendo al final. Sin embargo, hicieron algo fatal: quitarle toda personalidad a Bran. En serio, qué personaje tan aburrido e insufrible se volvió a partir de la temporada 7. Y es que comprendo que se haya convertido en el Cuervo de los Tres Ojos y haya obtenido todo el conocimiento del mundo, pero ni siquiera el anterior Cuervo de los Tres Ojos se comportaba así. Se veía que tenía personalidad propia. Sí, su chamba era ser el cuervo, pero él seguía siendo él. Me imagino que desde este punto los escritores decidieron que Bran se quedaría con el trono, pero no tuvieron que hacerlo tan aburrido. Bran pudo ser el Cuervo de los Tres Ojos y al mismo tiempo Bran Stark. Me hubiera gustado verlo con un poco más de conflicto con su poder, ver a Brandon luchando con su responsabilidad y su conocimiento, verlo arrepentirse del camino que tomó, puesto que no le gusta ver todas las cosas que están por venir, hacerlo más humano, vaya, y no son un robot que dice soy el Cuervo de los Tres Ojos, no tengo aspiraciones políticas. Me hubiera gustado ver a Bran sufrir por la masacre de King's Landing, aunque no nos la mostraran a nosotros, que él esté atormentado por lo que va a pasar, porque sabe que no puede hacer nada, no la completa indiferencia que le dieron. Aquí quiero hacer un paralelismo con Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, y si aún no han visto las temporadas finales, les advierto que habrá spoilers. Eren, al besar la mano de Krista, observa todo lo que él hará en el futuro, y sí, se vuelve un esclavo de su destino. Sin embargo, Eren sí estaba conflictuado, él no quería que eso pasara así, pero paso a paso se convenció de que así tenía que ser. El siguiente punto no va tanto contra el personaje de Bran, sino contra los escritores. Eren fue más activo en la trama. Si bien sabía lo que iba a pasar, no se quedó sentada a que sucediera. Eren activamente aportó a que esto fuera así. De igual forma pudieron hacerlo con Bran. El hecho de que sepa que va a suceder no quiere decir que no lo puedan poner en acción. Vaya, en la batalla más importante de esta historia, la larga noche, lo único que lo vimos hacer es meterse en la mente de los cuervos para ver la ubicación del Rey de la Noche. ¿Dónde quedó esa profecía de ahora vas a volar? ¿Lo decían por esto? ¿No era mejor verlo controlar a algún dragón, lobo o varias especies del norte? ¿De qué servía entonces su poder de Warg? Y hablando del final, entiendo conforme a guión que Bran se mantuviera externo al conflicto y que al final aceptara el trono, pues esto ya lo había visto. Pero esto no era lo que su personaje debía ser. Bran, como dije, no debía ser rey. En ningún momento se planteó eso. Su objetivo era ser ese guía y ese personaje que desvelara los secretos del trono para que los verdaderos protagonistas pudieran ganar las batallas que se avecinaban. Después de la revelación de Jon Snow, no le veo propósito. Incluso pudo haber muerto. Pero si lo querían mantener con vida, pudo anclarse en otro arciano y seguir su responsabilidad como el Cuervo de los Tres Ojos. O igual y pudo formar parte del Consejo Real, pero no como rey, sino como maestro de los susurros, puesto de Varys, cosa que tendría sentido, ya que Bran podría estar enterado de todos los rumores y conspiraciones que se pudieran presentar. La serie comenzó con este personaje, y tal vez lo quisieron hacer poético de esta manera, pero no tiene sentido por la evolución y el arco que le dieron, así como la evolución y el arco que tuvieron otros grandes personajes. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes del personaje de Bran Stark? ¿Piensan que debió quedarse con el trono? ¿Cuál hubiera sido un final ideal para este personaje? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Y aprovecho esto para agradecer a todos y cada uno de los miembros del canal, mismos que están apareciendo en pantalla. De verdad, ustedes hacen que este canal siga creciendo cada vez más. Y si tú también quieres aparecer al final de cada video, te invito a unirte a este canal, donde con tu membresía además podrás ver los videos que se publiquen con semanas de anticipación, e incluso podrás recomendar las próximas series, películas, animes o sagas que te gustaría que resumiera. Y en caso de que no puedas, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto del nuevo contenido, y compartir este video con un amigo. Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima.